reabrir la audiencia. Si habíamos hecho un pequeño receso para descansar. ¿Hay alguna incidencia previa a la solicitud del sobreseimiento? ¿No? Su señoría, por ser dos temas distintos los que se van a discutir en esta audiencia y habemos un montón de abogados que también tenemos otras ocupaciones en Santiago, no sé si será posible resolver el primer debate previamente entrar al conocimiento del sobreseimiento. Como lo señalé inicialmente, para efectos de orden de la audiencia y de la resolución y de la forma de la resolución, estimo pertinente resolver todas las peticiones al final. De hecho, se los adelanto, voy a dar un receso una vez que termine esta discusión y posteriormente se va a ver la resolución hoy día de todas las peticiones que se han hecho. Tiene la palabra entonces la defensa de don Germán Chadwick. Gracias, magistrado. A ver, como introducción o una cuestión previa, señalar un poquito cuál va a ser el orden de nuestra alegación. Primero quiero señalar fundamentos normativos de la solicitud de sobreseimiento temporal respecto a los artículos, el artículo 38 de la ley de quiebre, los hechos que se han imputado y representado por ese tipo penal, y sobreseimiento definitivo respecto a los delitos tributarios señalados, artículo 97, número 4 y número 5. Señalados los fundamentos normativos que motivan esta solicitud, quiero plantear al tribunal, al menos dejar registro de aquello, de la clasificación de hechos y delitos que le han sido imputados y que le fueron imputados en la audiencia de formalización. Posteriormente, hacer mención a la existencia de un recurso de casación en la forma y en el fondo, y cómo este recurso, desde ya adelanto, que fue declarado admisible el pasado lunes con la resolución autos en relación, 5 votos contra 0, puede incidir y va a incidir necesariamente en la solicitud de sobreseimiento temporal que esta parte pretende. Así también trabajar esta argumentación con un informe en Derecho del profesor Puga, experto en materia de Derecho concursal, y a partir de ese informe en Derecho analizar la naturaleza jurídica de un convenio judicial preventivo y cómo, siendo esto un acto entre partes, en que prima la autonomía y el acuerdo de las partes, es la fuente respecto de la cual nacen las obligaciones de quien es definido como síndico liquidador. Cuestiones que no son menores. Y cerrar señalando o vinculando cada uno de los hechos imputados con las argumentaciones que nacen a propósito del recurso de casación y el informe en Derecho. Para efectos de disponer a su señoría, yo quiero dejar presente y acompañar a su señoría, porque va a ser parte de una forma de guiar la alegación, una copia del recurso de casación y copias del informe en Derecho que vamos a solicitar, entregándole a nuestra parte a lo menos una copia del mismo. ¿Esto es el recurso de casación? Colega, tengo una copia, no. Gracias. El informe en Derecho que se va a utilizar. Parto entonces con el primer punto. Supuestos normativos de nuestra solicitud. Primero, artículo 3 del Código Procesal Penal. La exclusividad de la investigación y obligación legal de conocer y determinar hechos que acreditan inocencia del imputado en la forma prevista por la Constitución y la ley. La afirmación en forma prevista por la Constitución y la ley evidentemente nos vincula al 19 número 3 de la Constitución Política de la República en cuanto a entender que debemos estarnos y someternos a un proceso legalmente tramitado. Y esa tramitación legal viene dada por las disposiciones del legislador establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y el Código Procesal Penal en estas materias de carácter penal. Artículo 5 del Código Procesal Penal, que dice relación con la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad, y esto a propósito que mi representado está sujeto a medidas cautelares, del artículo 155. Entonces, la forma también de interpretar o de resolver nuestra solicitud debe tener como fundamento el artículo 5, porque vincula o resuelve o determina legalidad de medidas restrictivas de libertad. Artículo 8, el ámbito de la defensa. Artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales. Y aquí me detengo un segundo. El artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales señala que en cuanto a los jueces de garantía corresponderá, letra A, asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal. ¿De acuerdo a qué? A la ley procesal penal y nuevamente la vinculación con la normativa constitucional. Artículo 173, inciso primero del Código Orgánico de Tribunales. Y menciona expresamente el inciso primero porque en algún debate alguien hizo una lectura parcial de esta norma y comenzó a partir del inciso segundo. Nuestra argumentación está sostenida
en el inciso primero del Código Orgánico de los Tribunales, relativo a la competencia de la acción civil como elemento de la ley penal, que en definitiva sostiene que si en el juicio criminal se suscita cuestión sobre un hecho de carácter civil, que sea uno de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que persigue, para agravar o disminuir pena, o para no estimar culpable al autor, el tribunal con competencia en lo criminal se pronunciará sobre tal hecho. Y esto hay que vincularlo necesariamente con el artículo 171 del Código Procesal Penal, las cuestiones prejudiciales civiles, que a su vez descansan o concluyen en el artículo 252, letra A del Código Procesal Penal, a propósito de la solicitud de sobreseimiento temporal. Sobre esta línea, el artículo 31, inciso primero de la Ley de Quiebra. En caso de que algún acreedor, el fallido o la superintendencia objetar en la cuenta, el síndico dispondrá del plazo de 10 días contados desde la última notificación por cédula de la o las objeciones que se plantearon, para contestar fundadamente esa observación. Si no obstante la contestación, de la que se dará traslado por el plazo de 10 días a los objetantes, cualquiera de ellos insistiera en su tal, el tribunal resolverá en definitiva. Y de aquí la importancia del recurso de casación. Como la cuenta esa es la causa que está en el recurso de casación. Exactamente. Como la cuenta fue objetada, es un tribunal que en definitiva va a resolver. Y hoy día el tribunal es la excelentísima Corte Suprema, que acoge, declara admisible, ordena traer los autos en relación respecto a un recurso de casación en la forma y en el fondo, que el que he acompañado a su señoría. En definitiva, ¿qué debemos concluir de lo establecido en la Ley de Quiebra? Es de la esencia, esto es muy importante, es de la esencia de la rendición de cuenta definitiva, que el síndico liquidador pueda contestar las objeciones u observaciones realizadas. ¿Con qué fin? Poder subsanarlas en la forma que los contratantes determinen, restituyendo dinero o especies a estos últimos. La figura del artículo 38, que se le imputa a mi representado, debe entenderse en este supuesto. Y desde la óptica penal, parece necesario, razonable, reconocer o entender cuál es el bien jurídico protegido, cuál es el principio de lesividad. La pregunta natural es, ¿qué es una ventaja indebida? La pregunta natural es, ¿qué es una ventaja indebida? A juicio de esta parte, la afectación y el principio de lesividad tienen respuesta en la Ley de Quiebra. Y no es sino una afectación a la par conditio creditorum, concepto o locución latina que significa la igual condición del crédito. Es un principio concursal que consiste en la paridad de tratamiento en igualdad de condiciones para los acreedores. ¿Cuál es el objetivo de la par conditio creditorum? La satisfacción a prorrata o proporcional de los derechos de los acreedores, respetando la respectiva posición preferencial que tengan los mismos en virtud de una ley. Pues bien, en sede civil, y a través de este recurso de casación, forma y fondo, se busca establecer que el pago fue aprobado, que no causó perjuicio a los acreedores, o se devolvió el dinero en el proceso de rendición de cuenta que se objetó u observó. En el caso, y en este presente proceso de rendición de cuenta, el señor Chadwick Larraín restituyó 546.026.786 pesos, incluidos 127.096.084 pesos por los supuestos gastos operacionales a la familia Wisner, haciéndoles entrega de 3 depósitos a plazo endosados y de vale vista, cuestiones que las partes entendieron que subsanarían las objeciones y observaciones realizadas. Entonces, el objetivo central y la naturaleza del proceso de rendición de cuentas no está agotado, está pendiente de resolución. La primera sala de la excelentísima Corte Suprema ha declarado admisible el recurso de casación en la forma y fondo el pasado 17 de agosto del 2017, que lo tengo acá a la vista, y ordena tráiganse en relación los recursos de casación en la forma y en el fondo, deducidos a fojas 2278, causa rol número 33.806-17 por los ministros que suscriben. Eso ocurrió el pasado 17 de agosto. Este hecho necesariamente nos debe llevar a entender
que nos situamos en la hipótesis normativa de los artículos 171 y 252, letra A, del Código Procesal Penal, relacionados con el 173, inciso primero, del Código Orgánico del Tribunal, en cuanto a la competencia de la acción civil como elemento de la ley penal. Hay un juicio en que se están discutiendo hechos de carácter civil que deben ser resueltos previamente antes de avanzar en una investigación o en un proceso penal. Es la cuestión prejudicial civil de carácter previo. Esos serán argumentaciones que daré a continuación sobre sobrecimiento temporal por las imputaciones del artículo 38. Y como señalé también, daré argumentaciones de sobrecimiento definitivo por las imputaciones respecto de delitos tributarios, del artículo 97, número 4 y 5. Permítame, magistradora, clasificar los hechos y delitos imputados y que constan del acta de audiencia de formalización del 29 de enero del 2016. Son varios hechos. En lo sustancial, lo siguiente, lo que uno puede definir como hecho 1, que Hernán Chadwick Larraín realizó con cargo a la masa del convenio y sin autorización de la Comisión de Acreedores pagos a Juan Díaz por más de 415 millones de pesos, dinero depositado en la cuenta corriente de Juan Díaz. El convenio judicial preventivo establece que se requiere aprobación previa para contratar personas. Esa es una imputación fáctica respecto de la cual la Fiscalía sostiene acá hay el delito de ventajas indebidas establecido en el artículo 38 de la Ley de Quiebra. Un segundo hecho, o el hecho número 2, para efecto de después ir vinculándolo con los descargos. Hecho número 2, que Hernán Chadwick Larraín acordó en concierto con Orchard, Ovalle y Huerta ventajas indebidas al pago de un premio adicional que no estaba contemplada en la ley ni en el convenio judicial preventivo, como tampoco autorizado por los acreedores, recibiendo un cheque por 34.914.800 pesos. ¿Qué delito? Ventajas indebidas del artículo 38. Hecho 3. El hecho 3, al momento de la imputación fiscal, lo subdivide en dos. Por lo tanto, tenemos hecho 3A y hecho 3B. Hecho 3A es bastante extenso. Durante los años tributarios 2013 a 2015, el imputado Hernán Chadwick Larraín, quien a esa fecha y desde el 12 de agosto del 2011 se desempeñaba como síndico liquidador de la sociedad Bisner, correspondiéndole tal calidad, en el marco del convenio judicial preventivo sustanciado ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, le correspondió encargarse, aquí quiero marcar, voy a poner acento especial, encargarse de imputación fiscal, representación legal y administración comercial, financiera y contable de dicha sociedad deudora. ¿Por qué quiero poner énfasis, magistrado, en la imputación de cuáles eran las responsabilidades que él tenía? Porque ya vamos a ver la diferencia, y aquí es importante el informe del derecho del profesor Puga, respecto del convenio judicial preventivo y las obligaciones que emanan a propósito del convenio aprobado a la función de un síndico liquidador establecido por la ley. ¿Ya? La Fiscalía sostiene que las responsabilidades eran comercial, financiera y contable. Discutiremos en su oportunidad esta última, la contable, de dicha sociedad deudora y, por tanto, de conformidad, a propósito de estas responsabilidades, al artículo 66 de la Ley de Impuesto a la Renta, le correspondía al señor Chadwick presentar su declaración de impuestos, la de la sociedad que estaba guiando, ¿no? Y efectuó, por una parte, declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas en los años tributarios 2013 y 2014, al no haber incluido en ella los pagos que durante los años comerciales, 2012 y 2013, realizó por la suma de 55.386.560 pesos al imputado Juan Díaz. Y por otro, omitió, en forma maliciosa, efectuar la declaración de impuestos correspondiente al año tributario 2015 de la misma sociedad, en circunstancias que durante el año comercial 2014 realizó pagos al mismo imputado por la suma total de
359.967.964 pesos, egresos que, al igual que lo realizado durante los años comerciales 2012 y 2013, debieron gravarse con el impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y le imputan 97 número 4, inciso primero, carácter de reiterado, y 97 número 5 del Código Tributario. Continúa este hecho 3, definido para estos efectos como 3B, con la siguiente imputación fáctica. Mediante dichas conductas, esto es, la presentación de impuestos maliciosamente incompleta, y vuelvo, ojo, con esta, si tenía o no la obligación contable. Mediante dicha conducta, esto es la presentación de impuestos maliciosamente incompleta durante los años tributarios 2012 y 2013 y la omisión de impuesto correspondiente al año tributario 2015 de la sociedad Bisner, el imputado provocó un perjuicio fiscal actualizado el mes de diciembre del 2015 de 157.296.854 pesos, imputando por estos hechos el artículo 97, número 5 del Código Tributario. El hecho 4. El mes de julio del año comercial 2014, el imputado respaldó la ventaja indebida o premio, se vincula necesariamente con alguno de los hechos 38, mediante la factura exenta número 10 de la sociedad Vicuña y Compañía, emitida a nombre de Helga Rifart con fecha 28 de julio del 2014, por la suma de 96.086.853. Habría por tanto, entregado una factura ideológicamente falsa y se le imputa artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. Con esto una primera conclusión que puede plantear a su señoría. Las imputaciones fiscales están constituidas por la eventual infracción de los delitos establecidos en el artículo 38 de la Ley de Quiebra y artículo 97, número 4 y 5 del Código Tributario. Y que estas eventuales infracciones se habrían producido dentro de una función. ¿Cuál función? La de síndico liquidador. Dentro de una función. ¿Cuál? La de síndico liquidador. ¿Y síndico liquidador de qué? Dentro del marco de un convenio judicial preventivo. Y esta cuestión no es menor. Entonces, le imputan ventajas indebidas del artículo 38 Ley de Quiebra. Le imputan infracciones al Código Tributario dentro de una función, ser síndico liquidador, en el marco del convenio judicial preventivo. Detengámonos un segundo en el convenio judicial preventivo, entonces. ¿Cuál es el objeto del convenio judicial preventivo? Que por supuesto consta en la carpeta fiscal. La liquidación más la continuación de giro, que en este caso en concreto no era total, sino que era una continuación de giro parcial. Por cuanto se refirió a la liquidación de determinados bienes para los cuales fue expresamente mandatado por Bisner S.A. Expresamente mandatado. Bisner S.A. nunca tuvo operación de su giro agrícola bajo la gestión de Germán Chadwick Larraín, como tampoco trabajadores. Es más, en el intertanto de la liquidación, los campos se arrendaron a un tercero. Entonces, el objeto del convenio judicial preventivo, ¿cuál era? La liquidación más continuación de giro parcial. El 12 de agosto del año 2011, como también se señala en la imputación, se reúnen los acreedores de la sociedad Bisner S.A., quienes aprueban prácticamente la totalidad del convenio judicial preventivo. Es el que consta en el tribunal. Y aquí me quiero detener, magistrado, y voy a utilizar el informe en Derecho del profesor Puga. Este informe en Derecho, con Esteban Puga, tiene un objeto. ¿Cuál es? Determinar la naturaleza jurídica del convenio y del interventor bajo la Ley 18.175 y las contrataciones del mismo. La primera afirmación que uno puede concluir, valorar o destacar a partir de la página 4, que en resumen señala: el convenio judicial de acreedores está concebido en Chile como un contrato. Esto no es menor.
El convenio es sustancialmente lo que acuerda la Junta de Acreedores, llamada a deliberar y votar las propuestas y el deudor. Más adelante continúa. Se trata de un procedimiento voluntario, no contencioso, en que el conflicto entre deudor y acreedores y de estos entre sí no se resuelve por sentencia judicial, sino por una voluntad o un acuerdo de voluntades. La intervención del síndico dentro de un convenio judicial preventivo emerge del convenio. La fuente está dada por el acuerdo de las partes y no la ley. Esto es fundamental. El carácter de mandatarios privados de los interventores, regidos por el derecho privado, no obstante que el elegido sea el síndico, se reafirma no solo del hecho de que dicho cargo puede ejercerlo hasta un médico cirujano, cualquiera puede ser, cuando es por acuerdo de las partes, sino del hecho de que su designación emana directamente del acto emanado de la voluntad privada de los acreedores y deudores, y que consta desde el 12 de agosto del año 2011, resuelto en el Tribunal Civil. El síndico que se regula en la ley es un órgano y funcionario público que se rige por el principio de legalidad. El síndico designado como interventor, que es el caso, o en otra calidad en un convenio, sea preventivo o simplemente judicial, no es un órgano público, pues no ejerce una función pública y no se rige por principio de legalidad, sino por la normativa y la orgánica privada que libremente estipulan en el convenio en tanto contrato. Las conclusiones están a partir de la página 9, en 6 puntos en que esto se desarrolla. Y aquí es una cuestión fundamental, entonces, entender la naturaleza del convenio judicial preventivo y las obligaciones que nacen de quien es designado o nombrado en la Junta de Acreedores como síndico liquidador. La esencia está dada en el contenido de lo dispuesto en el convenio judicial preventivo. Entonces, ¿por qué razón solicitamos el sobreseimiento temporal respecto de las imputaciones vinculadas al artículo 38 de la Ley de Quiebra? Y, como ya lo hemos dicho, fue declarado admisible por la Excelentísima Corte Suprema el pasado 17 de agosto. Antes de entrar a vincular, porque es el desafío que tiene esta parte, ya he señalado cuáles son las imputaciones de la Fiscalía y los delitos. Ahora tengo que señalar por qué sostengo que este recurso de casación, forma y fondo, está vinculado y es pertinente con esas imputaciones. Pero antes de llegar a esto, quiero entregar un dato. En la audiencia del 21 de julio del 2017, el Ministerio Público tomó la decisión de separar investigación, decisión que se revirtió 3 días después. Pero quiero detenerme en el fundamento que se dio, para efecto de validar nuestra posición hoy día. El fundamento de la fue solicitud de separación de investigación. La realización del procedimiento abreviado. No fue ese. No fue ese. El fundamento de la solicitud de separación de investigación, y consta tanto en el acta como en el registro de autos. La existencia de la causa. Exactamente. Fue, y cito textual del fiscal Moller, comillas, obedece al rechazo que hizo en su minuto la Corte de Apelaciones de Santiago a la cuenta del síndico don Germán Chadú, la que se encuentra con el RIT 33.806-17 en la Secretaría Civil de la Excelentísima Corte Suprema para conocer de un recurso de casación. Ese fue el fundamento de la separación. Incluso más, el fiscal hizo un descanso en su alegación y dijo: magistrado, quiero pedir que quede expresamente constancia que la decisión de separar es porque existe un recurso. A esa fecha no había pronunciamiento de admisibilidad o no, simplemente estaba ingresado el recurso y estaba pendiente. Por lo tanto, hoy día incluso nuestra posición es bastante más mejorada respecto de lo que se entendió en aquella oportunidad a propósito de la resolución del 17 de agosto. Segundo, antes de entrar al recurso, analizar el recurso, ¿qué busca y qué se va a conocer a través de este recurso de casación, forma y fondo? Lo que se busca es una sentencia de reemplazo, en virtud de la cual se apruebe en todas sus partes la cuenta final entregada por Germán Chadwick Larraín en el convenio judicial preventivo. Busca que se rechacen las objeciones formuladas, considerando los argumentos del recurso
y la devolución de determinados montos de dinero que fueron inicialmente observados. Entonces, es evidente que hay que estarse a la naturaleza jurídica del convenio, las funciones y el objetivo final de este recurso de casación forma y fondo para efectos de acoger nuestro planteamiento de sobreseimiento temporal. Mientras no se resuelva esto, que lo que busca es una sentencia de reemplazo que vengan a aprobar en todas sus partes la cuenta final, malamente podemos avanzar desde la perspectiva penal. Y me alegro que esté la consejera Gorbich, porque yo esto lo aprendí de los libros que ella escribió. Las cuestiones civiles previas deben ser resueltas y conocidas antes de avanzar en las cuestiones penales. Y eso es una regla, y está establecido Código Orgánico Tribunal, Código de Procedimiento Penal, procesal penal. Entonces, lo que se busca con este recurso es establecer que el pago fue aprobado y que en definitiva no se causó perjuicio o no hubo afectación a lo que hemos definido como bien jurídico protegido del artículo 38, la par conditio creditorum. Entonces, primer hecho imputado, al cual mencioné, por la Fiscalía y que es parte del recurso de casación. Podemos hacer mención, usted magistrado si gusta, tiene disponible el recurso para revisarlo. Sí, está en el... Sobre el primer hecho. Ah, no tiene la ley, perfecto. Sobre el primer hecho. Honorarios pagados al señor Díaz Sepúlveda ascendiente a 415.354.524 pesos. Se relaciona con la imputación fiscal indicada como hecho 1 en la presentación que hizo y que se encuentra en la letra C, o ya podemos verlo, en la letra C de la página 7 del recurso de casación. Entonces, este ejercicio lo hago para determinar y explicar a su señoría la pertinencia del recurso de casación con nuestra solicitud a propósito de las imputaciones fiscales. Letra C, ¿qué dice el recurso? En cuanto a los honorarios pagados al señor Díaz Sepúlveda, ascendientes a 415.354.524 pesos. En la contestación se señaló que sin perjuicio de que los servicios del señor Díaz Sepúlveda sí fueron contratados y sí fueron prestados, pagándosele efectivamente honorarios por esto, se reconocía que los mencionados honorarios no cumplieron con la formalidad de ser aprobados por la Comisión de Acreedores de manera expresa. Es así que, como una muestra de transparencia y de buena fe, y tal como lo requirió la superintendencia respectiva para subsanar objeción, se puso a disposición del tribunal 2 depósitos bancarios endosables por la suma de 139.468.949 pesos y por 275.985.575 pesos, que suman en total 415.354.524 pesos, los cuales han generado interés hasta el día de hoy. Es menester advertir que los depósitos bancarios no fueron endosados a persona determinada, ya que el convenio establecía que el remanente, luego de pagar a todos los acreedores, podría ser entregado a Patricio Bisner del Solar y o Helga Rifar Richard. Con ello, igual que en el caso anterior de la letra A, se produjo un allanamiento a subsanar la pretensión de los objetantes y observantes, y así este dejó de ser un hecho controvertido en el juicio y se enervó la pretensión. Se está pidiendo entonces sentencia de reemplazo para que se acoja este planteamiento y que tiene incidencia en lo que hemos denominado hecho 1 de la imputación fiscal. Hecho 2 de la imputación fiscal. El recibir un honorario adicional por 34.914.800 pesos. Sobre este punto, en el recurso de casación, forma y fondo, la superintendencia no insistió en esta observación y tuvo por subsanada su objeción. Se incluye este monto, a pesar de no haber sido objetado por la superintendencia de insolvencia, razón por la cual se reitera explicación en cuanto corresponden a trabajos que fueron efectuados por un tercero a otro tercero, no pertenecientes a dicho convenio. Más adelante en el recurso se señala, los 34.914.800 pesos no forman parte del convenio preventivo y así tampoco de la cuenta final rendida por el señor Chadwick Larraín. Corresponden a dineros pagados a un tercero, Vicuña y Compañía Limitada, a la Sociedad Asesorías Jurídicas Germán Chadwick Larraín EIRL, que habrían emanado del pago de las 4.000 UF realizadas a Vicuña y Compañía, tercero ajeno al convenio, por la señora Helga Rifar, también tercera ajena al convenio, quien realizó ese pago una vez que recibió el remanente del convenio, luego de pagados todos los créditos. ¿Dónde encontramos esto en el recurso? Página 15, letra A.
página 26, numeral 60, página 31, numerales 61 y 69 del recurso de casación. Ahí se está haciendo referencia, se está explicando este punto observado de la cuenta, por qué razón deben ser salvados, y estos hechos corresponden al segundo hecho imputado por la Fiscalía. Insisto, es esencia de la rendición de cuenta, de definitiva, que el síndico liquidador pueda contestar las objeciones u observaciones realizadas. ¿Con qué finalidad? Poder subsanarla en la forma que los contratantes determinen, restituyendo dinero o especie de ser necesario. Y es lo que ocurre. Y esto es lo que se desprende, de la lectura del artículo 31, inciso primero, de la ley de quiebra. Es de la esencia de la rendición de cuentas, el poder contestar observaciones. Por lo tanto, la figura del artículo 38 de la ley de quiebra, que se está imputando al representado, debe entenderse en este supuesto. Y desde la óptica penal, nuevamente planteo, reconocer cuál es el bien jurídico protegido, qué sería una ventaja indebida. E insisto en el punto que la respuesta viene dada por la ley de quiebra, en cuanto a que no sería sino una afectación a la par conditio creditorum, ¿cierto? Como ya se señaló. En definitiva, en la sede civil se busca establecer que el pago fue aprobado y que no causó perjuicio a los acreedores y se devolvió dinero en el proceso de rendición de cuentas que se objetó u observó. En el caso y en este proceso y en este presente proceso de rendición de cuentas, el señor Chadwick Larraín restituyó más de 546.026.786 pesos a la familia Wisner, como ya lo dije, a través de 3 depósitos a plazo indosado y de vale vista. Evidentemente, entonces, nos estamos situando en el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales. Competencia de la acción civil como elemento de la ley penal. En el juicio criminal se suscita una cuestión sobre un hecho de carácter civil que sea uno de los elementos de la ley penal, ya sea para definir delito, agravar y disminuir pena, estimar o no participación a título de autoría, debe haber un pronunciamiento, un descanso y un receso en la persecución penal para que se resuelva en definitiva la cuestión civil. El objetivo, insisto, el objetivo central y la naturaleza del proceso de rendición de cuentas no está agotado, no ha finalizado. Por lo tanto, tenemos que evitar caer en el siguiente escenario: que se apruebe la cuenta en su totalidad y que por esos mismos hechos se le persiga penalmente en busca de una sentencia condenatoria. Esa es la clave, ese es el asunto final respecto de lo cual y por lo cual estamos solicitando este sobreseimiento temporal. Insisto, la excelentísima Corte Suprema ha declarado admisible, ha ordenado traer los autos en relación en resolución del pasado 17 de agosto del 2017. Y esto no necesariamente nos lleva a orientarnos a esta solicitud. Sobreseimiento temporal respecto de los delitos, ventajas indebidas del síndico, artículo 38, a propósito de lo dispuesto en el 171 y 252 letra A del Código Procesal. Voy ahora con los delitos tributarios, y respecto de los cuales, también siguiendo al profesor Puga, en el informe en Derecho que hemos acompañado, vamos a solicitar el sobreseimiento definitivo por la letra B del artículo 150 del Código Procesal Penal. La letra B. Primero, ¿tenía o no la obligación contable? Esa es la imputación de la Fiscalía. Dentro de las obligaciones que tenía era continuar con la contabilidad, ¿no es cierto?, de esta sociedad. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación contable, evidentemente tiene que cumplir con aquella obligación. ¿Dónde están establecidas las obligaciones del síndico? Y lo están en el convenio judicial preventivo, en este caso en particular, página 12, numeral quinto romano, que se refiere a del síndico liquidador, que señala en su punto primero:
La Junta de Acreedores llamada a pronunciarse acerca de las proposiciones de convenio deberá designar un síndico liquidador titular y uno suplente, que serán encargados de administrar la continuidad de giro de la proponente, y aquí viene lo interesante, supervigilar y controlar las actuaciones administrativas, comerciales, financieras y jurídicas de la proponente durante todo el periodo de vigencia del convenio. Me remito a la imputación fiscal. Señala todas estas y agrega y contable. La contable no existe en el convenio judicial preventivo. Y valga lo ya dicho respecto de la fuente de obligaciones o de cumplimiento de obligaciones que da un convenio judicial preventivo. En el numeral quinto del informe en Derecho del profesor Puga, señala lo siguiente: que la función del liquidador en una sociedad anónima es, jurídicamente hablando, una delegación de facultades que son propias del directorio y, por tanto, todas las facultades no expresamente delegadas en el liquidador las conserva el directorio conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Y reitero, todas las facultades no expresamente delegadas en el liquidador, ¿quién las conserva? El director. ¿Cuáles son las que se delegaron? Comerciales, financieras y jurídicas. ¿Cuál no se delegó? La contable. ¿Cuáles le imputan al señor Herman Chadwick en la audiencia de formalización? Las comerciales, financieras, jurídicas y contables. Ahí hay un error. Ahí hay un error. Y ese error en la imputación, en los presupuestos fácticos, en que se le señala tener más responsabilidades de las que el propio convenio le da, no es menor, porque eso es lo que está trayendo en consecuencia la imputación o incumplimientos de omisión de declaraciones de impuestos, declaraciones efectuadas en forma incompleta y todas con un elemento subjetivo del tipo, el maliciosamente. Él no tenía la obligación de hacerlo. Ya vamos a ver un hecho concreto que demuestra no solo esta interpretación que es simplemente jurídica. El entender esto, que lo que dice el profesor Puga, con numeral quinto, implica una interpretación estricta de la amplitud del convenio. Así, si la teneduría de los libros contables no está expresamente delegada o si no consta en las actas del directorio, dicha carga permanece en el directorio, toda vez que no estamos hablando de una quiebra, sino que estamos hablando de un convenio. Página 5, conclusión número 5 del profesor Puga al respecto. Y eso necesariamente vincularlo con lo establecido y que consta en la carpeta fiscal de las reales obligaciones que tenía mi representado dentro del ejercicio de este convenio. ¿Y qué quiero agregar? Un antecedente que también consta en la carpeta fiscal respecto de quién tenía la obligación. Carta del señor Patricio Wisner del Solar, de fecha 28 de mayo del 2015, al señor Herman Chadwick. Estimado Herman, junto a su solicitud telefónica efectuada el 19 de mayo del 2015, consistente en la entrega de los libros de contabilidad de la empresa Wisner, cumplo con informar lo siguiente. 1. Desde que asumió la calidad de síndico del convenio judicial preventivo, la administración de la referida empresa le correspondió a usted. Ya un avance de empezar a preconstituirse prueba a favor respecto de, mire, no se cumplió una obligación. En consecuencia, la confección y tenencia de los libros de contabilidad es de su responsabilidad. No es cierto. No estaba establecido en el convenio. Durante el mes de agosto del 2014, el contador Jorge Lufín Huerta se contactó con don Mario Ramírez, contador auditor de Asesorías Profesionales Chadwick, que le hizo entrega de la documentación contable de la sociedad Wisner. Con dichos antecedentes proporcionados por usted de la forma indicada y en atención a que existen periodos pendientes de declaración, Jorge Lufín procedió, a partir de agosto del 2015, al orden de los libros de contabilidad de la empresa para luego efectuar, y esto no es menor porque su señoría no considera el argumento de que no tenía las obligaciones contables, necesariamente, y en consecuencia de ese argumento de no acoger esta parte, va a tener que acoger la siguiente.
porque dice respecto de declaraciones efectuadas por el señor Chadwick Larraín en forma incompleta. Así que no considera la principal en esta materia. Dice, Jorge Lufín Huerta procedió como de su conocimiento a partir de agosto del 2014 al orden de los libros contables para luego efectuar las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años comerciales 2011, 12 y 13. Malamente se le puede imputar a mi representado la declaración o la autoría maliciosa de declaraciones de impuesto a la renta cuando tenemos un antecedente en la carpeta fiscal que aquí una persona retiró los libros contables y efectuó él las declaraciones de impuestos y no el señor Chadwick. Entonces, sobre el tema de delitos tributarios, lo primero que quiero señalar es que él no tenía la obligación contable, no tenía la obligación de realizar estas declaraciones. A propósito de lo que se establece y emana del convenio judicial preventivo y la esencia que tienen los acuerdos tomados entre las partes para generar obligaciones al síndico liquidador. Si su señoría no comparte este punto, entendiendo que sí las tenía, bueno, no podemos obviar el hecho de que hay un antecedente concreto en que quien realizó las declaraciones que hoy día se imputan maliciosamente efectuadas en forma incompleta o no efectuada en los años comerciales 2011, 12 y 13, no fue el señor Chadwick, fue el señor Lufín. Y eso lo dice Patricio Pisner del Soler. En virtud de lo anterior, quisiera señalar que los antecedentes contables solicitados se encuentran a su disposición, disponibles para ser entregados a la autoridad. Valga lo dicho, y aquí me quiero tener lo fuerte de nuestra argumentación, lo planteado incluso por el profesor Puga. Es menor que en el convenio judicial preventivo, acordado por la Junta de Acreedores y Deudores, no se haya establecido la obligación contable, no es menor. Y eso no coincide con la imputación fiscal, en que en la audiencia de formalización se le comunica el haber tenido más responsabilidades de la que en los hechos y por acuerdo de partes a él le correspondía. El tercer hecho, o el hecho 3, señala haber provocado un perjuicio fiscal actualizado a diciembre del 2015 de 157.296.854 pesos. Esa cifra corresponde al 35% de impuestos que están consignados. El cuarto hecho imputado por la Fiscalía dice relación con otra infracción tributaria, ¿no es cierto? Que en el mencionado recurso de casación se hace cargo o se indica en la letra D del punto 9, página 8. Ese recurso de casación, el recurso de casación que citamos, se señala: finalmente, en cuanto al supuesto honorario adicional que habría recibido nuestro representado ascendiente a las 4.000 UF, se contestó que correspondía a trabajos que fueron efectuados por un tercero ajeno al convenio, Vicuña y Compañía Limitada, de propiedad del señor Andrés Orchard y de su familia, siendo administrada por este, sociedad en la que no tiene participación ni injerencia alguna el señor Chadwick Larraín, en favor de distintas personas de la proponente, la señora Helga Riffard, pero no como acreedora. Producto de estos trabajos, Vicuña y Compañía emitió una factura a favor de la señora Helga Riffard, quien procedió a pagar a dicha sociedad, a Vicuña y Compañía, el monto de la misma. Nuestro representado nunca recibió esas 4.000 UF en cuestión. Malamente, entonces, podría haber una infracción tributaria. Y con esto finalizo, magistrado. La solicitud del sobreseimiento temporal apunta a la existencia, insisto, del recurso de casación forma y fondo, en que se vinculan derechamente, en que se solicita la sentencia de reemplazo para la aprobación de una cuenta en forma íntegra. Solo respecto de los artículo 38. Del artículo 38. ¿Ya? Sobre el artículo 38, y sobre eso estamos pidiendo el sobreseimiento temporal. Entendemos que antes de avanzar penalmente en la búsqueda de una sanción, como pretenden nuestros contradictores, se debe despejar este asunto en la sede civil, y hoy día el máximo tribunal, quien va a conocer de este asunto. A propósito de la resolución del 17 de agosto del 2017.
Y sobre el sobreseimiento temporal definitivo, a propósito de las imputaciones de delitos tributarios, nuestra clave de argumentación está en la naturaleza y esencia del convenio judicial preventivo, para lo planteado por el profesor Puga, y las conclusiones respecto de cómo en ese convenio nacen y emanan las obligaciones que tiene el síndico liquidador, que no puede superar estas mismas, cómo la imputación fiscal señala o sostiene obligaciones distintas, superiores, las amplía respecto de las que realmente tiene, y ese solo hecho demuestra que no tenía obligación de responsabilidad contable, ni mucho menos en la comisión de delitos tributarios como se pretende. Por eso, nuestra solicitud de sobreseimiento definitivo en esta parte, delitos tributarios, lo es por la letra B del artículo 250. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, su señoría. Evidentemente, la Fiscalía solicita el rechazo de la solicitud de sobreseimiento temporal y sobreseimiento definitivo. En relación al sobreseimiento temporal, si bien hubo una larga exposición por parte de la defensa, empleó una frase que se debe tener en consideración. Lo que se quiere evitar es que se apruebe la cuenta y se le persigue penalmente en busca de una sentencia condenatoria. Lo que no nos ha explicado la defensa del señor Chadwick el día de hoy es cómo incide un eventual, que el recurso se acoja por la excelentísima Corte Suprema, cómo incide en la causa penal. Dice, lo que se quiere evitar es que se apruebe la cuenta y se le persiga penalmente. ¿Es que piensa que en el evento que le vaya bien en este recurso de casación en la forma y en el fondo, se debe dictar un sobreseimiento definitivo en la causa penal? Claramente, y él empleó las palabras que a lo largo de la cuenta se realizaron una serie de subsanaciones, se reintegraron montos. Pues bien, esas subsanaciones y reintegros que eventualmente le pueden significar un éxito en el recurso de casación en la forma y en el fondo, no eliminan las conductas que se ejecutaron en su momento y que según nuestro parecer son constituidas de delito. La subsanación para efectos comerciales o de la ley de quiebra o en definitiva civiles, como lo plantea el día de hoy de la defensa, no exime de responsabilidad penal por los hechos que sí se configuraron, por las conductas típicas que sí se configuraron en su momento. No vemos cómo una resolución de la excelentísima Corte Suprema que acoja estos recursos elimina la existencia de los delitos que se perpetraron en su momento. Y hay un detalle muy importante que se debe tener en consideración. ¿Cómo es que se genera la devolución de alrededor de 600 millones de pesos por parte del síndico señor Chadwick respecto a la familia Wisner? ¿Y cómo es que se consigna ante el tribunal un vale de vista por los montos de las eventuales infracciones tributarias? Se hace no por la subsanación propiamente tal de la rendición de cuentas. En la audiencia de formalización, el señor Chadwick, su defensa, se comprometieron a reparar a la familia Wisner. Transcurrió un tiempo, se fueron con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, arresto domiciliario total. Pasó el tiempo, no se realizaba, no se concretaba esa reparación a la familia Wisner. ¿Y qué hacen ellos? Piden una revisión de la medida cautelar, la propia defensa del señor Chadwick, a fin de modificar y mutar el arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial. Nosotros, en consideración a que no se había cumplido lo que se le ofreció al Tribunal de Garantía y a las víctimas, que era repararlo, y en cumplimiento de nuestro deber de que se realicen diversas gestiones para reparar a las víctimas, también pedimos revisión de las medidas cautelares. Al conversar con los colegas defensores, que no corresponde al colega que está acá, se nos plantea si es que acaso nosotros también estábamos de acuerdo en la modificación de la cautelar que ellos habían solicitado. Nosotros dijimos, sí, estamos de acuerdo en pedir la modificación de la medida cautelar, pero para agravarla, no en razón de lo que plantea la defensa para disminuirla. ¿Por qué? Porque se hizo un ofrecimiento en la formalización de reparar a las víctimas y ese ofrecimiento no se cumplió. Y la palabra empeñada ante el tribunal, ante la fiscalía y ante las víctimas debe cumplirse. Es por eso que se consignó alrededor de 700 millones de pesos destinados a reparar a las víctimas y destinados a reparar el perjuicio fiscal causado. No fue una mera liberalidad que se realizó en el proceso de rendición de cuentas. Ese es el verdadero génesis de esta reparación. Por lo tanto, ¿cómo incide este recurso extraordinario en la Corte Suprema en el proceso penal? ¿Elimina la existencia de los delitos? En ningún caso. ¿Amerita que se dicte un sobreseimiento definitivo?
por el 250 letra A que no hay delito, en ningún caso. ¿Es una circunstancia sobreviniente que elimina la existencia del delito o la responsabilidad penal? Tampoco. Por lo tanto, no vemos cuál va a ser la incidencia de esta resolución en ámbito civil comercial en el ámbito penal. Ahora, llama la atención que el síndico o su defensa plantee que esta es una cuestión absolutamente entre privados y que se debe limitar a los acuerdos del convenio. Aquí hay que recordar que el señor Chadwick no es un lego en la materia. Él es un síndico que está en la nómina de síndicos del país de quiebras desde el año 2000, que ha llevado adelante múltiples quiebras, múltiples convenios. Él no es un aparecido en esta temática, tiene una vasta experiencia en el tema. Él es un auxiliar de la Administración de Justicia, es una autoridad concursal en la temática, forma parte de esta nómina, como señalamos. Él, cuando asume este convenio judicial, concretamente el de Wisner, él lo hace como administrador, y en calidad de administrador asume la representación legal, tal como lo señala el artículo 8º del Código Tributario, que me permito leer, porque tiene incidencia en definitiva tanto para el sobreseimiento definitivo como temporal. El artículo 8º, número 5, dice: por contribuyentes se entiende las personas naturales y jurídicas o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectos por impuestos, la masa Wisner. Sexto, por representante los guardadores, mandatarios, administradores, interventores, síndicos, liquidadores y cualquier persona natural o jurídica que obre por cuenta o beneficio de otra persona natural o jurídica. Y por persona, las personas naturales o jurídicas y los representantes. Ciertamente, el que no se haya configurado o señalado expresamente en el convenio que él tenía estas obligaciones, no lo eximen de las obligaciones que le impone la ley. Como señalamos, si fuera un mero acuerdo entre privados, ¿por qué intervino la Superintendencia de Insolvencia ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, ante la Corte de Apelaciones de Santiago y ahora ante la Excelentísima Corte Suprema? Porque no es un mero acuerdo entre privados. Aquí hay la intervención de una autoridad, de una auxiliar de la Administración de Justicia en calidad de tal, por algo se le eligió a él de esta nómina de síndico. Y esta afirmación de la defensa, que su actuación no se rige por el principio de legalidad, entendemos que está bastante lejos de la normativa que lo somete a una serie de obligaciones. Por lo tanto, esta alegación de la defensa, de que lo que se busca con este recurso de casación es que la sentencia de reemplazo apruebe en todas sus partes la cuenta y se rechacen las objeciones, ciertamente, aunque obtengan eso, no se eliminan las conductas que ya se perpetraron en su momento y que, según nuestro parecer, tienen en definitiva, revisten caracteres de delito. Ahora, lo que sí ciertamente queda patente el día de hoy, que hay posturas radicalmente distintas, tanto respecto de la valoración y de la calificación de diversos hechos, como de calificaciones jurídicas, de circunstancias accesorias a la misma, que son cuestiones de fondo. Y ciertamente no estamos en la instancia que corresponda para resolverlas, con la mera alegación de las partes sin render ningún tipo de prueba. Pero yendo ya más en detalle al sobreseimiento temporal, la normativa que rige el sobreseimiento temporal se encuentra contemplada en las normas del artículo 152 del Código Procesal Penal, el 171 y el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué? El 252, letra A, señala que el juez de garantía decretará el sobreseimiento temporal cuando para el juzgamiento criminal se requiere la resolución previa en la cuestión civil, de acuerdo a lo dispuesto en el 171. ¿Qué nos dice el 171? Las cuestiones prejudiciales civiles. Resolución previa de una cuestión civil que debiera conocer conforme a la ley, un tribunal que no ejerciere jurisdicción en lo penal. Y esto se remite exactamente al 173, inciso primero del Código Orgánico, porque la misma norma lo señala conforme a la ley, y esta ley es el 173 del Código Orgánico. Si en el juicio criminal se suscita cuestión sobre un hecho de carácter civil que sea uno de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que se persigue, Si en el juicio criminal se suscita cuestión sobre un hecho de carácter civil
que sea uno de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que se persigue, o para agravar o disminuir la pena, o para no estimar culpable al autor, el tribunal con competencia en lo criminal se pronunciará sobre tal hecho. Luego, el inciso segundo enumera taxativamente las 3 cuestiones prejudiciales civiles que debe conocer el juez civil. Primero, validez de matrimonio. Segundo, cuentas fiscales. Tercero, estado civil de las personas. Ciertamente, la descripción que ha hecho la defensa el día de hoy no lo pone en ninguna de estas 3 hipótesis, por lo tanto, es la ley quien define que son estas 3 hipótesis las que significan cuestiones prejudiciales civiles previas. Y por lo tanto, al no caber y al no estar contemplada en esta la afirmación de la defensa, no proceder sobre el recibimiento temporal en relación a la causa que se encuentra pendiente. Ahora, los hechos que se han imputado en la formalización tampoco se ven afectados por el recurso de casación, porque estos actos siguen siendo delitos, como señalamos, más allá de lo que resulte en el juicio civil. En entregar los 415 millones a Juan Díaz, que se encuentran descritos en la formalización, ¿se elimina esa conducta? ¿Se puede retraer el tiempo para que se elimine lo que se perpetró en su momento? ¿La factura anulada y los contratos antedatados para justificar ante el cuarto juzgado civil los egresos de dinero a Juan Díaz se eliminan? No, se mantienen y tienen que ser juzgados y valorados por un tribunal del fondo que en definitiva determine si esas conductas revisten los caracteres de delito del artículo 38, entre otros, o el solicitar un pago adicional o premio de 95 millones de pesos a las partes en un convenio judicial. Ciertamente eso no se elimina por la sola hecho que se acoja este recurso de casación. Además, los delitos tributarios, ¿qué tienen que ver con el recurso de casación? No se ha dado una explicación cuál es la vinculación. Pero la petición del sobreseimiento temporal es solamente respecto de la ley de quiebras. Solo por el temporal, perfecto. Por lo tanto, nosotros estimamos que al no configurarse los requisitos legales para que se dé por establecida que existe una cuestión previa de carácter civil, se deba acoger en definitiva este sobreseimiento temporal, porque aunque tengan éxito en ese recurso, no va a incidir en la materia penal, porque no hay norma legal que resulte aplicable en este caso, que permita aplicar, por ejemplo, un sobreseimiento definitivo en alguna de las causales establecidas en la ley. Respecto del sobreseimiento definitivo, hará referencia a mi colega. Gracias, señoría. Sin perjuicio, antes me quiero referir a un tema que es netamente procesal, su señoría, y netamente de derecho. Respecto del sobreseimiento temporal. Del sobreseimiento temporal en primer término. Entiende el Ministerio Público que el colega defensor en su solicitud está confundiendo la aprobación o rechazo de una cuenta mediante el recurso de casación, cuenta que ya fue en este caso rechazada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, de Santiago, perdón, con una cuestión prejudicial civil, como un antítesis, su señoría, en este caso para el delito. Entiende el Ministerio Público, su señoría, que el artículo 38 de la antigua ley de quiebra, bajo ningún aspecto puede entenderse que el proceso penal necesite ser suspendido por encontrarse pendiente alguna cuestión en sede civil. En primer lugar, es posible entender que la hipótesis del artículo 38, a diferencia de todos los otros delitos de quiebra, no requiere para su persecución la existencia de una condición de procesabilidad, como es lo que quiere establecer el colega defensor ante este tribunal. Es decir, que si en caso de que rechacen la cuenta, o sea, que aprueben la cuenta y las objeciones que se hicieron, en este caso no habría delito. Entiende el Ministerio Público que no. Por ejemplo, como lo sería una resolución judicial de un tribunal civil, evidentemente ya existió declaratoria de quiebra, pues sin ella no se puede existir síndico alguno. Es una situación distinta a la del artículo 38. Tanto es así que el propio legislador ha separado lo que dice relación, y esto es importante porque es el inciso segundo del artículo 38, la responsabilidad penal del síndico de la responsabilidad civil del mismo. En efecto, el inciso segundo del artículo 38 establece lo siguiente: la responsabilidad civil del síndico, que alcanzará hasta la culpa levísima, se perseguirá en juicio sumario solo una vez presentada la cuenta ejecutiva. Pero eso es civil, se separa lo civil de lo penal, su señoría. De la propia redacción de esta norma y de una interpretación sistemática con el inciso primero, surge como única conclusión, su señoría, evidente que el delito del síndico puede ser perseguido aún con anterioridad al momento de que éste presente su cuenta definitiva. Por otra parte, en ninguna parte del texto del artículo 38 parece condicionarse la imposición de una sanción penal al rechazo de tal documento. Por lo tanto, el propio legislador ha demostrado que la persecución penal no pende de resoluciones civiles previas, siendo improcedente la aplicación de un sobreseimiento temporal como consecuencia de la existencia de una cuestión prejudicial pendiente. Su señoría, el colega defensor, además
de requerir este requisito de procesabilidad que entiende el Ministerio Público que no se da según la propia legislación, establece un requisito adicional al artículo 38 y eso lo enlaza justamente el por qué se tiene que decretar el sobreseimiento temporal en esta causa. Asume que el artículo 38, según los informes en derecho que él mismo ha presentado, requieren en este caso un perjuicio. Entiende el Ministerio Público que en este caso estamos ante delitos distintos. Todo parece indicar que el injusto en el delito del síndico no es propio de una defraudación de términos de patrimonio ajeno, sino que parece asociarse a un delito de encubrimiento por favorecimiento real, entre otros términos, a un delito contra la administración de justicia, pues la autoridad concursal, por una parte, ejerce la función pública y por otra ha sido considerada desde siempre como un auxiliar de la administración de justicia. Su señoría, entiende entonces el Ministerio Público, y así debería entenderlo su señoría, que a diferencia de otros delitos contra el patrimonio ajeno que sí persiguen el perjuicio y que así queda claramente estatuido en su tipificación, este delito, el artículo 38, por el cual el Ministerio Público ha formalizado al señor Germán Chadwick Larraín, no requiere este requisito del perjuicio. Por tanto, por esos hechos debería ser, en este caso, no considerada la solicitud del colega defensor. Su señoría, en relación ahora básicamente al sobreseimiento definitivo. Al parecer, según lo que ha señalado el colega defensor, estamos en una realidad paralela bastante distinta. Él ha señalado que el señor Germán Chadwick, según convenio, no tenía, en este caso, atribuciones contables. Su señoría, en el Diario Oficial de la República de Chile, sábado 3 de septiembre del 2011, del cuerpo 229, número 40052, la notificación del convenio del cuarto juzgado civil, rol 13168 del 2011, en este caso el convenio en el que estamos, en la parte tercera de la hoja, señala claramente: la administración de la compañía recaerá en el síndico liquidador con facultades del artículo 114 de la ley 18.046 y las indicadas en el convenio del síndico. Además, su señoría, el Ministerio Público tiene, con ingreso a la Secretaría del Tribunal de Santiago del 13 de junio del 2011, algunas de las atribuciones que se le entregó al síndico por convenio. En este caso, en el ejercicio de las funciones que le encargan al síndico, este tendrá además las facultades contenidas en el artículo 27 del título 4 del Código de Comercio en aquello que sea pertinente de acuerdo a la naturaleza de este convenio. Además, su señoría, en el punto 11 de dicha solicitud, atendida la delicada labor del proponente y los acreedores le encomiendan al síndico liquidador, su responsabilidad será la que se establece ¿en qué disposición? En el artículo 38 de la ley 18.175 del título 4 del Código de Comercio. Efectivamente, su señoría, el informe en derecho, el cual el Ministerio Público también ha señalado, el informe en derecho del profesor Puga, establece claramente que el síndico no habría actuado bajo estas disposiciones, que solamente tendría que estar bajo las disposiciones del convenio. Entiende el Ministerio Público que esas son una interpretación errónea. El síndico, en este caso, el señor Germán Chadwick, el cual fue reconocido en el Tribunal Civil, su señoría, así lo establece también la sentencia de dicho Tribunal Civil, en escritos presentados por la defensa del señor Germán Chadwick, y así como él también se señalaba como síndico. Está fiscalizado por la superintendencia, por ley expresa. Los pagos adicionales, la sentencia de primera instancia en la que se aprueba la cuenta del síndico, estima que a pesar de ser efectivo y probado que se pagaron horarios adicionales, provenían de dinero ajeno. La CIR recurre contra esta resolución. Las estipulaciones del convenio relativas a honorarios también hacen mención, su señoría, al Código de Comercio, específicamente el artículo 33 del libro cuarto, y fija los honorarios según convenio. Entiende también el Ministerio Público que la actividad del síndico es una función pública y está especialmente reglada. En este caso, si bien el imputado Chadwick actúa dentro del marco del convenio y no de una quiebra propiamente tal, el convenio judicial es un procedimiento regulado que evita la declaración de quiebra y en él se puede nombrar un liquidador, no cualquier liquidador, como lo ha mencionado el colega Sergio Moyadomque, no como dijo el colega defensor, que podrían haber nombrado cualquiera, no. Acá nombraron un liquidador de la nómina de síndicos y esta elección finalmente se basa en la confianza y la fe pública que existe en la función de un síndico versus una persona que no es un síndico.
En este sentido, nombrar un liquidador de la nómina de síndicos, los acreedores están optando por un sujeto cuya actuación es reglada, fiscalizada por la superintendencia, por lo que la expectativa de probidad, buena fe, es mayor que hacia un sujeto que no ejerce un rol público y que no es fiscalizado por autoridad alguna. Su señoría, esta hipótesis del Ministerio Público no es solamente que al Ministerio Público se levantó hoy día en la mañana y se le ocurrió señalar esta situación. Esto también ha sido recogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual se confirma el rechazo a la cuenta del síndico y establece la naturaleza jurídica del convenio judicial. La naturaleza del convenio judicial preventivo es de carácter privado, obviamente, en lo que refiere a las estipulaciones allí contenidas, a las que concurren a su voluntad deudor y acreedores, pero ello no se contrapone a las circunstancias que, conforme al principio de la autonomía de voluntad que rige el ámbito contractual, las partes pueden acordar la sujeción de quien estará encargado de la liquidación de los activos del cumplimiento de obligaciones legales, como ha ocurrido en este caso, en el cual se acordó expresamente que la persona a quien se denominó síndico liquidador se rigiera por la norma de responsabilidad consagrada en el artículo 38 de la Ley de Quiebras, que ya lo hizo el Ministerio Público mención, y en sus honorarios al artículo 34 de la misma ley. Entonces, entiende el Ministerio Público, en el caso del sobreseimiento definitivo, que ante la primera hipótesis que ha señalado el colega defensor, que el síndico no tendría las facultades contables, bueno, está la notificación en el diario oficial que establece las facultades de administración. Señoría, entiende el Ministerio Público que estaríamos ante las facultades contables. Su señoría, partiendo solamente de hacer hincapié en esa alegación que hizo el colega defensor, ahora netamente yendo al sobreseimiento definitivo, lo anterior también era parte del sobreseimiento definitivo, pero tenemos que tener en claro cuál es el estándar que ha requerido nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y el estándar también al que ha hecho mención nuestra excelentísima Corte Suprema. Con el artículo 250, el juez de garantía decreta el sobreseimiento definitivo cuando el hecho investigado no es delito, cuando no hay participación o cuando no se configura delito alguno. La Corte Suprema en fallo rol 955 del 2013, conforme a lo relacionado a la especie, no resulta procedente decretar el sobreseimiento definitivo, proceso por el artículo 250 letra A, ya que en este caso no hay la certeza requerida para un sobreseimiento definitivo en su supuesto fáctico valorativo, aplicado en este caso. Esto es, que los hechos no son constitutivos de delito. En el mismo tenor, la Corte de Apelaciones de Rancagua, rol 387 del 2016. ¿Qué es lo que requiere el sobreseimiento definitivo? Y así han sido nuestros tribunales, conteste su señoría, desde hace ya bastante tiempo. Certeza. Y para que exista esa certeza, no tiene que haber ningún indicio en este caso. Se revierte absolutamente la declaración de la defensa con el propio convenio de su señoría y también con la propia notificación que se estableció en el diario oficial, de las facultades claras que se le entregaron en este caso al síndico Germán Chadwick, de las facultades de administración y también que se proveían distintas disposiciones de la Ley de Quiebras a la cual él estaba sometido. Su señoría, el imputado Germán Chadwick Larraín se encuentra querellado por dos organismos públicos. Se encuentra formalizado por el Ministerio Público por delitos de haber girado a la empresa Bisner S.A. que administra Juan Díaz un monto de 415 millones de pesos. Sumas que no declaró. Omitir una declaración de impuestos del año 2015 en la sociedad Bisner S.A. de la que administraba. Requerir recibir un premio de 95 millones de pesos fuera de sus honorarios como síndico. No tributar ese premio solicitado. Incorporar en la cuenta recibida ante el cuarto juzgado civil la factura 92G es falsa y los contratos firmados también por el señor Juan Díaz. Estos hechos fueron calificados por el Servicio de Impuestos Internos como delitos tributarios del artículo 97 número 4 del Código Tributario por omitir declaraciones, efectuar declaraciones maliciosamente incompletas. Así aparecen en las querellas y también en la formalización efectuada por parte del Ministerio Público. Además, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por un delito distinto al que el Ministerio Público formalizó, esto es el delito de apropiación indebida. El Ministerio Público formalizó entonces al señor Germán Chadwick por estos delitos. ¿Cómo entiende el Ministerio Público que no nos encontramos ante esta certeza que se requiere para decretar el sobreseimiento definitivo? Salvando la circunstancia primordial de que efectivamente, y según lo que se han expresado los propios documentos que cuentan la carpeta de investigación, el señor Chadwick sí tenía facultades de administración, de las cuales se entienden también las facultades contables. Existe prueba que acredita estos actos del síndico. Primero, el decreto de nombramiento del síndico en su calidad de tal
en el expediente del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en el cual, como se ha referido su señoría, están las obligaciones que él tenía. Las proposiciones del convenio judicial, que son las que se refirieron también y que se hizo mención básicamente a su señoría, las expresadas en los numerales 10 y 11. Las cartolas bancarias y las copias de los cheques de todos los pagos y transferencias hechas por el síndico Germán Chadwick desde la cuenta corriente de Bisner S.A. del Banco BCI a Juan Díaz Sepúlveda, imputado sin profesión, sin oficina, sin trabajadores y que no declaraba tributos desde hacía 3 años. ¿Qué es importante de este punto, su señoría? Que las transferencias las hizo el síndico Germán Chadwick, pero no de su cuenta personal, sino que de la cuenta corriente de Bisner S.A. del Banco BCI. ¿Tiene facultades de administración? ¿Tiene facultades contables? El Ministerio Público estima que este es un indicio de que eso es así. Los testimonios de Gerba Rifar, Patricio Bisner, Alex Bisner, que se indican el tema de los premios y las sumas pagadas. Los cheques también de Gerba Rifar para Vicuña y compañía, cheques emitidos por Vicuña y compañía para Chadwick, Matías Ovalle y Orchard. Estos antecedentes, sus señorías, son indubitativos y dan cuenta que los hechos efectivamente ocurrieron en la forma en cómo el Ministerio Público los formalizó y la forma en cómo se querelló el Servicio de Impuestos Internos. Estando a cargo de la administración de la empresa Bisner, otorgó ventajas indebidas a un tercero, distrajo dinero a su favor, recibió sumas de dinero que estaban fuera de sus honorarios y no declaró ni tributó tales sumas de dinero, incumpliendo con esto los deberes tributarios. La evidencia reunida no solamente contiene esto, su señoría, contiene mail, peritajes, levantamientos patrimoniales, prueba testimonial, porque las imputaciones de la formalización están plenamente establecidas. La defensa, por otro lado, esboza cuestionamientos, interpretaciones, consideraciones jurídicas, planteamientos que no afectan las probanzas que tiene el Ministerio Público y que entiende que es un tema de fondo a discutir en el juicio oral. Lo que tendremos que discutir son las facultades del síndico liquidador, que entiende el Ministerio Público, que son las de administración y que son las contables, y ahí tenemos la diferencia con la defensa. Pero eso no puede desmentir la prueba que está en el Ministerio Público. En concreto, el imputado Chadwick dice que la emisión de dinero a Juan Díaz obedecen a un contrato de servicios válidos autorizados por la Junta de Acreedores, cosa que se determinó en sede civil que eso no era así, que no había contado con esa aprobación. La verdad es que la autorización no consta en ninguna parte. Juan Díaz no celebró contrato, solo se elaboraron contrato en el 2015, tampoco emitió boletas, no tributó. Primero entregó una factura a una sociedad que no tenía ninguna relación, que es un GES, y después emitió boletas suyas, todo cuando ya había sido descubierto el fraude. Chadwick dice que no recibió ningún premio y que no debía tributar, lo cual no es efectivo. Sí lo recibió, extendió un cheque de 95 millones de la cuenta BCI de Bisner, que él posteriormente anuló, y luego pidió un pago de diversas UEFs a la familia Bisner, que finalmente accedió a pagar 4.000, como contan sus declaraciones. El pago se hizo con un cheque de Gerba Rifar a la sociedad de un tercero para ocultar la naturaleza del pago y también no tributar, su señoría. Dice que no tiene ninguna relación con Vicuña y compañía, en la carpeta de investigación lo señala. La verdad es que Vicuña y compañía es la sociedad de Andrés Orchard. ¿Quién es Andrés Orchard? Trabaja hace años en la misma oficina del señor Germán Chadwick y en sus declaraciones también ha reconocido que efectivamente pagó un dinero como ventaja a este síndico. Y en sí, su señoría, hay distintos testimonios, los testimonios de Gerba Rifar, las declaraciones de Alex Bisner, las declaraciones de Patricio Bisner. Entiende entonces el Ministerio Público, su señoría, que ante lo que estamos no es una discusión por parte de la defensa de que esto no se tributó o que se tributó. Lo que ellos establecen es que él no tenía la obligación de tributarlo dentro del convenio. El Ministerio Público tiene, con los antecedentes que le ha entregado su señoría, una hipótesis distinta, porque lo dicen los documentos, lo dice el convenio, lo dice la publicación, lo dicen las proposiciones del convenio. Entiende entonces el Ministerio Público que esta es una materia de fondo que se debe discutir en el Tribunal del Juicio Oral en lo penal. Entiende el Ministerio Público que con lo que se ha referido hay indicios de la participación del señor Germán Chadwick. Tantos son los indicios, su señoría, que el Ministerio Público lo ha formalizado y en el día de hoy el fiscal Sergio Moya ha dicho que está en disposición de cerrar incluso la causa y proceder a la acusación del imputado. Su señoría, entiende el Ministerio Público que no se dan los requisitos ni para el sobreseimiento temporal por los antecedentes antes referidos, ni para decretar el sobreseimiento definitivo por los delitos tributarios, por lo tanto solicita que se rechacen las solicitudes de los colegas defensores. Señor creyente, de los servicios de impuestos internos, del Consejo de Defensa. Adelante. Magistrado, recordar, por favor, si le permiten acercarse al micrófono. Recordar que el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado por apropiación indebida y en ningún caso por ventaja indebida del síndico.
vamos a escuchar al Consejo de Defensa del Estado, tomando en consideración que además en audiencias anteriores, donde ya se adelantó de alguna manera esta discusión, ya se le escuchó en una oportunidad, sin perjuicio de lo que se resuelva finalmente. Bueno, tiene la palabra el Consejo. Su Señoría, para tranquilidad de mi colega Masferrer, como la solicitud es una solicitud de sobreseimiento temporal respecto de lo que él entiende que debiera fijarse o definirse por un tribunal no penal para poder pronunciarse respecto a la existencia o no existencia de un delito que según él ese elemento típico sería necesario que lo fijara otro tribunal. Yo estoy en condiciones perfectamente de hacerme cargo sobre la base de entender que nuestra imputación no es nada diferente de la imputación del Ministerio Público. ¿En qué sentido? Que nuestra imputación de apropiación indebida, que además también fue por artículo 38 en otra vertiente, el delito de apropiación indebida, en nuestra opinión, es un delito base del delito del artículo 38, la ley de quiebras, que no vendría a ser más que una hipótesis especial de distracción de bien ajeno, o sea, de administración desleal de patrimonio ajeno. De hecho, también lo sostiene mi distinguido colega Antonio Bascuñán, y que las partes pidieron un informe en derecho, y ahí se expresa claramente la naturaleza del delito del artículo 38, que es un delito justamente de administración desleal de patrimonio ajeno. Con la antes de que continúe, y para efectos de aclarar, sin perjuicio de que la querella que se haya presentado tenga una calificación jurídica determinada, queda salvo la posibilidad de adherirse a la acusación del Ministerio Público o hacer algún tipo de modificación de sus peticiones dentro del plazo que todavía está hasta el momento vigente, y en ese sentido vamos a escuchar al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, Su Señoría. Yo, volviendo a recalcar que esta no es una audiencia para discutir el fondo del asunto, y por eso voy a omitir todas aquellas referencias que se han hecho o se han vertido en la audiencia respecto a cuestiones que tienen que ser resueltas por el Tribunal del Fondo. Voy a ir directamente a la petición procesal, estrictamente a la petición procesal, y haciendo solamente las aclaraciones de contexto para que quede más claro nuestra solicitud de rechazo, obviamente, de esta solicitud de sobreseimiento temporal por el artículo 252, letra A, del Código Procesal Penal, que se remite al 171, que permite la suspensión en el caso que hubiere el tribunal que pronunciarse sobre cuestiones civiles que deban ser establecidas previamente al pronunciamiento del fondo sobre el tema. Para esto es importante recalcar que el artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales, que hay que tenerlo muy presente, se refiere taxativamente a cuáles son esas tres hipótesis bajo las cuales, y lo ha dicho la Corte Suprema, y voy a dejar también a efectos videndis esos fallos que establecen categóricamente que para suspenderse temporalmente un proceso penal para el establecimiento de una cuestión prejudicial civil, tiene que darse alguna de las tres hipótesis del artículo 173, inciso segundo y tercero, es decir, cuestiones sobre validez de matrimonio, que no es el caso, sobre cuestiones sobre estado civil y sobre cuentas fiscales. Cuentas fiscales, que está muy claramente establecido, ¿no es cierto?, en la ley de base de administración del Estado, que significa, ¿no es cierto?, y en la ley de la Contraloría, que significa las cuentas fiscales que son necesarias realizar para los efectos de determinar si un funcionario público, ¿no es cierto?, ha cometido algún tipo de ataque contra el patrimonio público. Por lo tanto, no estamos bajo ninguna de las tres hipótesis que autoriza la ley para acceder al sobreseimiento temporal. Y voy a referirme expresamente a un fallo de la Corte Suprema, que me parece especialmente ilustrativo, de fecha 13 de julio de 2011, que se va a dejar a efectos vivendi, más otros 16 fallos en la misma línea, que dice... se dice que aquí se ha impugnado la no aplicación del caso del artículo 173, inciso primero, es decir, que no se aplicó como medida prejudicial civil o no se accedió a esa solicitud,
y se señala que las únicas medidas prejudiciales civiles que tienen la virtud de suspender el procedimiento penal y conducir al sobreseimiento temporal son las enumeradas taxativamente en los artículos 173, incisos 2 y 3, y 174 del Código Orgánico de Tribunales, y deben ser resueltas por el juez o tribunal civil o administrativo correspondiente, evidentemente porque está entendiendo que las cuentas fiscales son una cuestión de carácter administrativo público. Las demás tienen que resolverse conforme al artículo 173, inciso primero. ¿Y qué dice el artículo 173, inciso primero? Si en el juicio criminal se suscita cuestión sobre un hecho de carácter civil que sea uno de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que se persigue o para agravar o disminuir la pena o para no estimar culpable al autor, el tribunal con competencia en lo criminal se pronunciará sobre tal hecho. Es el juez del fondo el que tiene que verificar si se dan o no los elementos del tipo y si alguno de esos elementos del tipo, cosa que todavía no tengo claro de la relación que hizo mi querido colega Maferrer, cuál sería el elemento que a su juicio sería el que necesariamente incorpora el tipo penal y sobre el cual debiera pronunciarse un tribunal ajeno a la jurisdicción penal. Porque, en definitiva, ventaja indebida, concertar para ventaja indebida, ¿cuál de todos esos elementos? Desde luego, incluso uno podría decir que a diferencia, por ejemplo, el delito de distracción indebida que requiere expresamente el 471 que exista en perjuicio de otro, y este es un delito de peligro. O sea, que el legislador presume que el administrador, en cuanto tiene a su cargo fiduciariamente la administración de un patrimonio ajeno, está sujeto a ciertas reglas estrictas de orden público, porque se trata de un patrimonio ajeno, que es la masa, ¿no es cierto?, la masa del fallido, ¿no es cierto?, que tendrá que ser distribuida a los acreedores conforme a ciertas reglas que establece la ley. Y por lo tanto está diciendo, bueno, si usted, señor administrador, le da ventajas indebidas, y sobre el tema me voy a expresar ahora, indebidas a un tercero o a sí mismo, usted está infringiendo esas reglas y usted está dando a entender que va a perjudicar, ni siquiera exige el perjuicio, que va a perjudicar a la masa de acreedores, perdón, a la masa del deudor y por lo tanto a los acreedores que no van a poder, ¿no es cierto?, pagarse sus créditos conforme a lo establece la ley. Y por lo tanto, aquí estamos discutiendo algo increíble, porque primero, lo que primero había que analizar es el tipo penal correspondiente, es decir, el otorgamiento de ventaja indebida. ¿Y qué significa esto? Que para hablar, lo que quiere insinuar mi distinguido colega es que una rendición correcta o aprobada de la cuenta significaría que en definitiva no hubo una ventaja indebida. Craso error. La ventaja indebida se produce en el momento mismo en que se realiza una entrega de parte o el todo de los bienes que están bajo su administración, ¿no es cierto?, sin, por ejemplo, consultar a la Junta de Acreedores, cosa que está absolutamente establecida. O incluso si fuera tan todo correcto, ¿por qué tuvo que antedatar un contrato para poder darle apariencia de licitud al contrato con Juan Díaz, si todo esto era tan evidente y tan claro, si estaban todos de acuerdo y lo sabían? ¿Por qué? De ahí está el tema, porque entregó, ¿no es cierto?, dinero sin consultar a la masa, a la Junta de Acreedores, y además, como no tenía justificación para esa entrega de dinero indebida a un tercero, sobre lo cual no me voy a extender porque no es el punto, ¿no? Evidentemente, desde ese momento se produce la ventaja indebida, solamente por el solo hecho de haberlo hecho fuera del contrato que lo habilita o de las reglas que lo habilitan para administrar esos bienes. Eso es, en derecho comparado y bajo el contexto del delito de apropiación indebida, en la modalidad de distracción, una administración desleal o fraudulenta de patrimonio ajeno. Cuando uno administra el patrimonio de otra persona, no lo puede hacer como quiere, sino que tiene que atenerse a la ley o a las reglas fiduciarias que establece el contrato, lo que dice mi mandante. Y por lo tanto, el momento en que él entrega ese dinero a un tercero en forma indebida, se configura el tipo penal. Y por lo tanto, aquí, en la consumación, se produce en ese momento las discusiones sobre los pagos, restituciones, etcétera, que por lo demás todas tienen finalidades absolutamente estratégicas, espurias, porque tal como dijo el Ministerio Público, lo que hizo Chadwick fue pagarle a la víctima para obtener, para no ser
no ser sometido a la medida cautelar de prisión preventiva. Eso fue lo que hizo. Y paga con posterioridad y hace todos estos pagos no por mera liberalidad, como se ha dicho acá, sino que justamente para lavar su imagen. Él es un síndico reconocido y aparentemente le importa su imagen y quiso probablemente tener una explicación para el público sobre qué es lo que había pasado, cosa que finalmente no se ha logrado, porque se ha logrado establecer, por el contrario, que hizo además otras ardides para poder encubrir que esas ventajas eran indebidas, como digo, este contrato antedatado, donde supliría una aparente, ¿no es cierto?, justificación de cómo empleaba los dineros entregados a Juan Díaz. Y por lo tanto, aquí de lo que más podemos hablar, su señoría, a lo más es de reparación celosa del más causado, si es que eso se plantea al momento en que se emita el juicio de fondo. De allí entonces que esta parte entiende que por ninguna parte puede admitirse esta suspensión del procedimiento para esperar lo que se diga finalmente en relación a la cuenta objetada, primero por la superintendencia correspondiente y luego por los tribunales de justicia, de tal manera que pido desde esa perspectiva y circunscribiendo estrictamente a lo que solicitó la parte y sin entrar en mayores profundidades, porque creo que eso no es el sentido de esta audiencia, que se rechace, incluso pediría con costas, la solicitud, que han sido muchas veces las dilaciones que se han planteado a través de tipo de incidencia por la parte del señor Chadwick, yendo al Tribunal Constitucional, etcétera, y otras incidencias más, que lo único que han hecho es dilatar el procedimiento, es decir, se nos imputa a nosotros que dilatamos el procedimiento, cuando yo diría que la mayor parte de las prolongaciones y dilaciones del procedimiento claramente han sido de la parte del señor Chávez. Es todo lo que tengo que decir, su señor, sobre el punto. ¿Querellante del Servicio de Impuesto Interno? ¿Dejo a efecto evidente los fallos, su señoría? Si así lo estima, sí, no sé si lo hago ahora. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra, colega. Muchas gracias, su señoría. Alego en representación del Servicio de Impuesto Interno. Hemos escuchado aquí muchos argumentos, ¿cierto?, que ha dado el defensor, que a nuestro juicio enredan, digamos, trata de enredar la situación porque dice distintas cosas y las trata de hilar, y cosas que realmente, como se ha dicho ya por el Ministerio Público y el Consejo de Estado, no guardan relación, incidencias de una y otra. Ahora bien, voy a ser lo más sintético y preciso respecto a los delitos tributarios, que son la parte que nosotros tenemos competencia, y en relación a las imputaciones hechas. Bien, respecto al primer hecho que se imputó al señor Chadwick, ya, respecto a declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, efectuadas respecto a pago a Juan Díaz, también querellado en estos autos, y omisión de declaraciones también al señor Juan Díaz, ya sea por un monto de 55 millones, etcétera, o 359.967.964 pesos, quiero señalar en primer lugar que aquí hay algo fundamental que hay que tener presente, en la cual hay absoluta concordancia en la doctrina, tanto nacional como extranjera, respecto a la naturaleza de cierto elemento de la obligación tributaria, que es la que está de sustrato de este hecho grabado y de esta imputación delictual. ¿Y cuál es? Que la doctrina ha dicho que el sujeto tributario de la obligación tributaria puede ser de dos tipos, activo o pasivo. El activo obviamente es el Estado que recibe el dinero. Y el pasivo adquiere tres formas. Una, el deudor directo, por ejemplo, yo recibo un ingreso y debo pagar el lugar complementario. Otra, el llamado sustituto, que es un empleador, por ejemplo, que retiene, cuando paga el dinero, él retiene el impuesto y él lo declara, ¿cierto? No el empleado, sino el empleador. Ese se llama el sustituto. Y el otro sujeto pasivo obligado es el denominado tercero responsable, según la doctrina unánime, tanto nacional como internacional. Y que además esa doctrina tiene se refleja en la ley, porque en nuestro sistema tributario, ¿cierto?, en el artículo 66 de la Ley de la Renta, se dice expresamente, respecto a la obligación del pago del impuesto de la renta, dice que deberán pagar, dice, los síndicos, depositarios, interventores, y agrega, aunque no en la tesis del distinguido contradictor,
que dice, no, es que el síndico estaba limitado, pero aquí incluso dice la norma, y demás personas que administren bienes o negocios de empresas, sociedades o cualquier otra persona jurídica, deberán presentar la declaración jurada de estas personas en la misma forma que se requiere para dichas entidades. O sea, aquí tenemos una norma expresa del artículo 66 de la Ley de la Renta que consagra esta figura del tercero responsable, ¿ya? O sea, la ley le entrega a él esa obligación del pago, en este caso del tributo. Y por lo cual eso se estrella absolutamente con todos los argumentos dichos por el defensor, cuando dice, básicamente él dice, esta carga que pesaba de pagar los impuestos no pesaba sobre mi defendido. Él dice porque el directorio no le dio esa facultad, ya el Ministerio Público ha dicho claro, cuando es nombrado las facultades que se le entregan y sobre todo, como dije, la facultad que indica la ley. ¿Y por qué la facultad indica la ley que tomarla en cuenta en este caso? Porque aquí estamos en presencia de normas de orden público, señoría, no como pretende la parte contraria que estamos en un ámbito de la autonomía y la voluntad. Aquí hay normas de orden público por los principios que están implícitos, la buena fe, etcétera. Como dijo también el Ministerio Público, aquí estamos frente a un síndico. Y un síndico es una persona que se le hace título en relación a ciertas cualidades. Y que detrás de eso está una fe pública que se hace en él, ¿cierto? Hay un bien jurídico importante. Y es por eso que este tipo de negocios no pueden ser entregados simplemente como él ha pretendido. No, es que el directorio le entregó ciertas facultades, no le entregó otro, hubo un error tal vez, entonces él no tenía que responder. No, señoría, aquí hay una norma clara, artículo 66 de la Ley de la Renta, que eso supera cualquier otro tipo de argumento. Además, él habla de que hubo un contador que habría tenido la contabilidad, etcétera. Bueno, la verdad es que esos son hechos absolutamente ajenos a lo que obliga la ley. Aquí la ley establece ciertas obligaciones para los contribuyentes o para los demás que deben actuar por ello. Y eso es lo que uno se puede estar, porque si cada uno empieza a interpretar la ley y yo cuando tengo que declarar en abril de cada año le entrego a otra persona y después esa persona comete un error, digo, no, la verdad es que él se equivocó porque yo le entregué a él la declaración. No, señora, soy yo el obligado a pagar el global complementario. Y si otro me realiza esa declaración con error, yo soy el responsable. La ley me imputa a mí la responsabilidad, no al otro. ¿Ya? Y eso es claro. Por lo tanto, todos esos argumentos que se dieron respecto a la primera imputación, respecto a que él no estaba obligado, no pesaba sobre él la obligación de pagar los impuestos respectivos, es absolutamente contradictoria con lo que indica la ley y por lo tanto en nuestro juicio sí existe la figura del delito tributario, que se le ha imputado la figura del delito 97.4 inciso primero y 97.4 inciso quinto del Código Tributario. Además, como dijo ya el Consejo del Estado, aquí en esto los pagos, él tuvo que hacer incluso contratos antedatados, perdón, lo que demuestra igual, ya de por sí eso nomás, como dijo el Consejo de Defensa del Estado, ya eso demuestra una irregularidad, ¿cierto? Hubo pago y después se hace un contrato posterior para justificar ese pago anterior. O sea, nos damos cuenta claramente que estamos aquí en situaciones anómalas. Aquí no estamos dentro de lo normal, como pretende mi distinguido contradictor, que aquí se actúa de buena fe, dentro de las facultades de lo que decía el directorio que se le había entregado al señor Chadwick. Claramente se ve que se actúa de esa forma. Pero en respecto al delito tributario creo que es claro el argumento que he dado en esa materia, por lo tanto creo que debe ser desechada esa argumentación y por lo tanto no proceder a acceder a la solicitud de sobreseimiento definitivo. Y en lo segundo, la segunda imputación, respecto aquí a los pagos que a él le correspondía por impuesto global complementario, respecto a los pagos que se hizo de la sociedad Bisner, en definitiva a la sociedad Vicuña. Aquí uno se da cuenta, por la forma que fueron realizados los hechos, que estamos en presencia claramente de maniobra evasiva. Porque lo normal habría sido, en teoría lo normal, porque claro, aquí estamos hablando de un premio que es ilegítimo, la verdad, que el premio tendría que habérselo pagado directamente al señor Chadwick, porque esto del premio, además, señoría, hay múltiples declaraciones que señalan eso, que aquí esta suma de 96 millones era un premio. Y quiero atender básicamente a una declaración muy importante, a mi juicio, de la señora Laura Rifar, de fecha 12 de noviembre, en que ella dice: el cheque por 96 millones de pesos y fracción nos fue pedido por el mismo Chadwick, dice, y nos fue solicitado una vez vendidos los predios, como un premio por la supuesta excelente labor realizada por el síndico en su gestión comercial durante este convenio. El mismo día 18 de junio, dice, extendí el cheque a favor de la sociedad Vicuña, dice, como premio al señor Chadwick. Está claro que esta suma de dinero que aparentemente se paga a esta sociedad Vicuña, en la cual aparece el señor Orchard, una persona dependiente del señor Chadwick, ya realmente siempre el destino era, en definitiva, el señor Chadwick. Pero claro, si hubiera hecho esa forma,
¿Qué habría pasado? Habría quedado efecto acumulador complementario a una tasa altísima del 40%. Entonces, ¿qué se hace? Se hace que se le pague de esa forma a esa sociedad, por lo más que, como se ha demostrado por distintas pruebas, no prestó ningún servicio. O sea, ese es un pago correspondiente a una factura ideológicamente falsa. Porque aquí realmente no hubo una prestación real. O sea, se está pagando una aparente prestación de servicio que no existió. Y una vez que se paga, ¿qué hace la sociedad? Una parte del dinero se le entrega al señor Ovalle, ya a la sociedad Ovalle, que va a tributar por un impuesto, ¿cierto?, de primera categoría, y por otro lado se hace un pago al mismo señor Chadwick, pero a una sociedad, una ILR. Y de esa forma se va de qué? El pago del impuesto global complementario. Si uno ve la forma de esta actuación, las distintas etapas, las relaciones que ocurren, como que el señor Orchard, que recibe este dinero, es dependiente del señor Chadwick, y lo que declaran todas las personas que este era el pago a él, al señor Chadwick. Él pidió este dinero como un premio adicional por su excelente desempeño. Que lo dice la misma persona, declara que emitió el cheque, que se pague esa suma, no a él, sino a esta empresa. O sea, al observar toda esta conducta y todo esto que está absolutamente a nuestro juicio, acreditado en la investigación y que esperamos que en su momento lo haremos valer en el respectivo juicio oral, ya nos parece clarísimo que aquí estamos en presencia de un delito tributario, tal como también ha sostenido el Ministerio Público. Y por lo tanto nos parece que pretender que se sobresea definitivamente esta causa en base a argumentos tan generales como los que se han dado es absolutamente contrario a lo que establecen nuestras normas respectivas procesales para la hipótesis de un sobreseimiento definitivo, en que, como sabemos, el estándar es superior a más allá de la duda razonable. Aquí hay que adquirir la certeza absoluta que aquí no hay ningún delito para poder sobreseer definitivamente, no basta más allá de la duda razonable. Y como vemos, con todos los argumentos dados, tanto por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los que da esta parte querellante, nos parece que hay más que argumentos en el sentido contrario a los dados por la defensa, como para decir que difícilmente se puede llegar en una audiencia como esta a una certeza de esa naturaleza. Se puede llegar a esto, obviamente, en base a un juicio oral en que se van a exhibir las pruebas latamente, etcétera, etcétera, pero pretender que en una instancia de esta, un tema, como hemos visto, de naturaleza compleja, en que hay múltiples pruebas acompañadas, declaraciones, documentos, etcétera, es absolutamente ajeno a la causal que indica la ley para poder sobreseer definitivamente. Por todo lo anterior, señoría, es que nosotros estimamos que debe ser rechazada esta petición de sobreseimiento definitivo. Tiene presente entonces alguien más de los querellantes. Solamente sobre el delito tributario se puede hacer un breve... Para efectos de orden y pueda responder. Brevemente, si es que alcanza la discusión. Si lo puedo decir acá. Señor, solamente tener en cuenta que el sobreseimiento definitivo es una resolución que recae sobre hechos y no sobre calificaciones jurídicas, y que por lo tanto la solicitud de sobreseimiento definitivo del delito tributario es un artificio, porque en definitiva, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? Decir que se sobresee definitivamente respecto a la lista tributaria, pero resulta de que eso es una calificación jurídica de un hecho, lo que significaría que, estando todos los hechos tan imbricados que dan lugar a todos los delitos imputados, pudiera afectar una declaración de sobreseimiento definitivo sobre una calificación jurídica, pudiera dar lugar a nuevas discusiones respecto a si ese sobreseimiento definitivo afecta o no afecta hechos, ¿no es cierto?, que son constitutivos de otros delitos. Eso es lo que quiero simplemente. Si tiene presente entonces, ahora sí, señor profesor, entiendo que va a replicar, solo para efectos de no ahondar nuevamente en la misma discusión. Respecto al sobreseimiento temporal, entiendo que la discusión está si es que estamos dentro del supuesto o no del artículo 173, es decir, si es que opera o no los temas específicos que señala esta disposición legal, si es que el Ministerio Público, querellantes alegan respecto de la no precisión en cuanto a la incidencia en los hechos por los cuales está formalizado su representado, y además le exige que esta causa civil tenga una incidencia respecto de la exhibición de una eventual responsabilidad posterior. Eso para efectos de no entrar vamos a transitar por ahí sin perjuicio de... Y respecto del sobreseimiento definitivo, básicamente está planteado el tema respecto de la obligación del síndico. Es decir, o se plasma en el convenio judicial preventivo o hay una obligación legal, y es más o menos ese el punto. Sí, vamos a transitar por lo que usted plantea y aceptamos esa invitación sin perjuicio de algunas cuestiones mínimas, pequeñas, sí, que son determinantes.
y lo conté a propósito de la forma como usted me está refiriendo, no caer en la trampa de que es un síndico, es liquidador, y hay diferencias sustanciales, ¿ya? A propósito del análisis de sus obligaciones y sus funciones. Por eso planteé, y no lo planteé yo, lo hizo el profesor Puga, habla de, podría ser hasta un médico cirujano en este caso. No es síndico, es liquidador. Y esta cuestión no es menor, ¿ya? Segundo, y parto por las cosas mismas. El Consejo de Defensa del Estado viene y condena los costos. Malamente pedimos que eso se rechace. A propósito de eso, no se nos puede pretender condenar el costa por ejercer derechos. Dentro de los supuestos normativos que yo planteé, estaba el artículo 8 dentro del ámbito de la defensa. Entonces, todas las acciones para efectos de velar por los intereses de los representados, e incluso lo vinculaba con el 14 letra A del Código respecto a la obligación que tiene el juez de garantía incluso de velar por el cumplimiento de derechos de las partes. La colega del Ministerio Público dice, en sede civil no se ha resuelto nada. Sí, ese es el punto. No se ha resuelto absolutamente nada y por eso tenemos que esperar que se resuelva, porque tiene incidencia. Tanta incidencia tiene que puede tener incidencia incluso en acreditaciones probatorias de descargo para el juicio penal. Da la importancia del sobreseimiento temporal. El señor fiscal ya comienza diciendo, mire, el 171 no aplica. Yo quiero citar un fallo, señoría, entendiendo que los fallos son relativos, porque dicen relación con el caso en concreto. Ahí también me hago cargo de los 13 o 16 fallos que acompañó la señora Horvitz. Pero lo que uno reclama y donde quiero poner el acento a propósito de la lectura de este fallo es en la actuación del ente persecutor. Fallo del Tribunal de Rancagua, RIT 14.211 del 2016. Punto tercero. Lo resuelve la magistrada Jessica Bascuñán. Tercero, el Ministerio Público solicitó, la importancia de este fallo, insisto, en la actuación que una demanda del ente persecutor. En lo principal, el sobreseimiento temporal de la causa, conforme al artículo 171 del Código Procesal Penal, por existir una cuestión prejudicial previa, que debe ser resuelta antes de la causa penal, a fin de evitar decisiones contradictorias, y que en este caso en concreto es que consiste en la excepción de falsedad del título opuesto en el juicio ejecutivo de cobro de cheque, seguido en causa rol 14.014-2016 ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. Las defensas pedían el sobreseimiento definitivo, en lo principal el Ministerio Público pide el temporal. En definitiva, esta decisión y esta actuación es confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, si es razonable, hay un antecedente concreto. 10 de julio del 2017 en la audiencia. 10 de julio del 2017, en que cuestiones civiles se han resuelto en este tribunal bajo la lógica del sobreseimiento temporal porque se le reconoce incidencia en lo penal y que es lo que estamos planteando. Las obligaciones del señor Germán Chat. Y me hago cargo inmediatamente de alguna afirmación de la colega del Consejo. Dice, mire, apropiación indebida, la distracción del leal del patrocinio ajeno. Y quiero plantear como ejemplo, y este propósito de la consecuencia de la alegación con la actuación. ¿Sabe usted que en la administración del caso Cabro Carrera, Operación Océano, Hotel Amancay, Colonia Dignidad, Inverlí, ¿quién la tiene? Un representado. Y respecto de la querella de apropiación indebida, por parte del Consejo de Defensa del Estado. ¿Participó en este consejo? Por supuesto que participó. Por eso planteo la incongruencia en lo que se sostiene frente a los actos respecto de las imputaciones que se hacen a personas determinadas. Obligaciones del señor Germán Chat. Insisto, no caigamos en la trampa que es síndico porque es liquidador. Y no caigamos en la trampa de que el convenio judicial preventivo nada dice y que lo aprobado ante el Tribunal Civil respecto a sus obligaciones son más de las que se acordaron. Fíjese que la colega del Ministerio Público exhibía la publicación en el Diario Oficial. Hizo una lectura. Y yo pensé que me iba a salir con obligaciones contables. Y no, lo único que dijo la lectura es la administración, facultades de administración, más las que establezca el convenio judicial preventivo. Y eso es. El convenio judicial preventivo no establece obligación contable. Quieren hacer caer
o quieren considerar o plantear que el hecho de tener la administración significa también una obligación contable. Y eso no es cierto, porque de lo contrario nos hubiesen señalado actuaciones administrativas, comerciales, financieras y jurídicas dentro del convenio, si todo cae, por expresión, dentro del saco del concepto de la administración, que no es el caso. Por ahí al parecer me expliqué mal, yo dije, no fui yo el que hizo afirmaciones, yo estaba haciendo citas del profesor Puga. Y claro, cuando se habla de que esto tiene como fuente humana la importancia del convenio judicial preventivo, es la fuente de la obligación y de las cosas que se pueden legalmente hacer. Y en ese sentido, se alejaba del punto de vista de la legalidad. Entendemos evidentemente que no se puede alejar de la legalidad, sino quería poner el acento respecto de lo mandatado. ¿Qué dice el profesor Puga en la página 6? Otro factor importante que no puede pasar desatendido es que Visner S.A. es una sociedad anónima. Y no por el hecho de celebrar un convenio desaparecen las obligaciones del directorio y gerente general de la compañía. Hay que recordar que de conformidad a los artículos 39 y 40 de la ley 18.046, el directorio solo puede delegar parte de sus facultades. También hay que tener presente que es el directorio quien designa al gerente general de la compañía. El así llamado síndico liquidador cabe en la figura del artículo 40, inciso segundo. Esto es, en la delegación parcial en terceros para objetos determinados, especialmente determinados. Esto significa que en todo lo que no esté expresamente delegado al tercero, el directorio y el gerente general conservan su autonomía, atribuciones y deberes. Y continúa. La importancia del convenio judicial preventivo que fue aprobado en el Tribunal Civil. Hay una cuestión prejudicial civil pendiente y que es vinculante con las imputaciones fiscales. Claramente lo es. Podemos caer en la incongruencia de que se apruebe en su totalidad la cuenta. Y aquí empezamos a analizar el tipo penal, ventaja indebida del síndico, del artículo 38, posteriormente conocía la colega del Consejo de Defensa del Estado, respecto al análisis del tipo. ¿Cuál elemento del tipo, decía ella, es vinculante respecto de la cuestión civil con la penal? Su actuación como síndico liquidador en el marco del convenio judicial preventivo y que tenía un objetivo determinado y para lo cual fue mandatado expresamente por cuestiones determinadas. ¿Cuál era? La liquidación y continuidad de giro. Vuelvo a hacer la pregunta. Caeremos en el escenario de que se apruebe en su totalidad la cuenta y se busque una sentencia condenatoria por ese hecho, por una rendición de cuentas. No pueden haber esas sentencias contradictorias. Y si usted no comparte el fondo, también entiéndalo como un argumento de defensa. Es decir, cuán importante es para esta defensa esperar el asunto civil incluso para presentarlo como antecedente de descargo en un juicio oral. Completamente. Y la figura de la prueba anticipada, de la prueba nueva, tampoco cuadra en este escenario como respuesta, porque no sabemos cuánto tiempo puede tardar la excelentísima Corte Suprema en resolver este asunto. Eso es lo que se pretende evitar con la solicitud de sobreseimiento definitivo, poniendo énfasis en las funciones del liquidador dentro de un convenio que fue aprobado. Es el mismo convenio, y de ahí la importancia del informe del profesor Puga respecto a la naturaleza jurídica que tiene, el que nos motiva a la solicitud de sobreseimiento definitivo respecto a los delitos tributarios. La obligación contable no recaía en él, no recae en nuestro representado. Malamente puede ser autor de la comisión de un delito con dolo directo, que señala maliciosamente, si no tenía esa facultad. Mucho menos respecto al último delito, una declaración maliciosamente incompleta, si ni siquiera la realizó mi representado. Por esto cierro. El sobreseimiento temporal respecto del artículo 38, a juicio de esta parte, es fundamental, desde el punto de no generar sentencia o cuestiones contradictorias entre lo que vaya a resolver la excelentísima Corte Suprema y conseguir avanzar desde el punto de vista penal, que estas cuestiones se han resuelto en casos incluso de menor entidad, como el que yo ya he planteado a propósito de la misma solicitud de la Fiscalía el 10 de julio del 2017. Y sobre el sobreseimiento definitivo, la clave, la esencia, y por muy simple que aparezca, o como
el contradictor del Servicio de Impuestos Internos decía, mire, vagamente, simplemente quieren un sobreseimiento definitivo invocando las funciones, invocando el convenio judicial preventivo. Sí, eso es, nos gusta o no, las obligaciones están establecidas en el convenio judicial preventivo. Capítulo 5 romano, obligaciones del no son más que eso. Señor presidente, entonces las alegaciones de la defensa, entiendo que ha respondido básicamente a las alegaciones que han hecho las contrarias, salvo que tengan algo distinto que lo que ya se haya vertido, creyente del Servicio de Impuestos Internos. Solo brevemente, su señoría, una confusión que tiene mi distinguido contradictor, que él habla, no obstante que no compartimos su tesis, pero imaginemos la hipótesis que aceptáramos la tesis del que él dice que no está la obligación contable, no se le facultó contablemente. Está confundiendo una obligación contable con la obligación tributaria, que es algo distinto, porque la obligación tributaria, el objeto es el pago. Y el artículo 66 dice que ciertas personas, en este caso los que administran bienes ajenos, liquidadores, etcétera, síndicos, deben pagar. Ese es el sujeto obligado al pago, que está confundiéndolo con la obligación contable. Yo, por ejemplo, como contribuyente podría tener un contador que me lleva la contabilidad, pero ¿quién es el obligado al pago del impuesto por mis ingresos? Yo, no el contador. Yo le podría delegar que me lleve la contabilidad, pero es cosa distinta. O sea, una cosa es la contabilidad y otra obligación de pago, y eso hay que dejarlo bien claro. Su señoría, gracias. En ese sentido, entonces, damos por cerrado el debate respecto de la solicitud de sobreseimiento. Solamente quería dejar al efecto donde queda constancia de cuál es la calidad de síndico liquidador de... No sé si decirte, queda registro de todas maneras en el registro de audio está lo que señaló el Ministerio Público en su oportunidad. Damos por cerrado entonces el debate respecto a la petición de sobreseimiento y ya habíamos cerrado respecto de las otras peticiones. El tribunal va a hacer un receso a efectos de resolver, atendido a la hora. Van a quedar todos citados para la renovación de esta audiencia a las 15:30 horas. ¿Desde qué fue?